Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fresnillo, profesor de Matemáticas y Física de Ivy Web, que sabéis que es una plataforma donde podéis pedir clases o tutorías de la evaluación interna, de todas las asignaturas que tengáis en el Ivy. Hoy vamos a hacer la prueba 2 de mayo de 2022 de los exámenes de física a nivel medio. Van a ser simplemente 2 preguntas, un poco largas, pero el examen en general era un examen bastante corto y hoy nos vamos a centrar en las 2 más largas y complicadas. Vale, pues vamos con la primera pregunta. Nos dicen que en un río se utilizan aerolanchas hidrodeslizadoras para el transporte y que para que la lancha se mueva hacia adelante se impulsa aire desde la parte posterior de la lancha a través de una hélice. Básicamente cómo funcionan las aerodeslizadoras estas de las pelis. Y nos dicen que una aerolancha tiene una hélice con una aspa de 1,8 metros de radio y que puede impulsar aire con una rapidez máxima respecto a la aerolancha de 20 metros por segundo. Esto es la velocidad del aire, ¿vale? Cuidado, que no tiene por qué ser la de la aerolancha. También nos dicen que la densidad del aire es 1,2 kilos por metro cúbico, ¿vale? Acordaos que la densidad es la masa entre el volumen, que es una de las pocas fórmulas que hay que aprenderse en memoria porque no viene en el cuadernillo. Lo primero que nos preguntan en el apartado A es: resuma por qué actúa una fuerza debida a la hélice sobre la aerolancha. ¿Qué ocurre en este caso? Nosotros tenemos aquí la aerolancha, un dibujo muy sencillo, ¿no? Tenemos aquí la hélice, y la hélice lo que hace es crear una fuerza sobre el aire que lo mueve hacia atrás, ¿no? Y ese aire, que en principio solo se mueve hacia atrás, ¿cómo consigue que la hélice y que la aerolancha se mueva hacia adelante? Lo que ocurre es que aplica la tercera ley de Newton, ¿no? El principio de acción y reacción. Entonces, al haber una fuerza de la hélice sobre el aire hacia atrás, va a haber una fuerza del aire sobre la hélice y sobre toda la lancha hacia adelante, que será la que impulse la aerolancha. Si son 3 puntos, pues van a ser como 3 bullet points, ¿vale? El apartado B nos dicen que en una prueba se amarra la aerolancha a la orilla del río con una cuerda perpendicular a la orilla y la hélice impulsa el aire a su rapidez máxima si no hay viento. Es el dibujo que nos ponen visto como desde arriba, donde pone vista superior. Nos dicen que mostremos que cada segundo pasa a través de la hélice una masa de aire de alrededor de 240 kilos. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que en un segundo, ¿no? Como la velocidad es 20 metros por segundo, ¿no? Va a pasar un cilindro de 20 metros por la hélice, ¿no? Y un radio de 1,8. Entonces, lo primero que podemos calcular es el volumen de aire que pasa en un segundo. El volumen de un cilindro, que sabemos que es el área de la base del cilindro, que es un círculo, pi por el radio al cuadrado, y por la altura del cilindro, pi por 1,8 al cuadrado por 20. Y a continuación, ese volumen podemos transformarlo en masa porque nos han dado el valor de la densidad, que acordaos otra vez, que es masa entre volumen. Entonces, si sabemos la densidad, la masa será volumen por densidad, que en nuestro caso será pi por 1,8 al cuadrado por 20, que era el volumen que acabábamos de descubrir, por 1,2, que era la densidad que nos habían dado al principio. Y el resultado son 244 kilos. Y a continuación nos dicen que mostremos en el siguiente apartado que la tensión de la cuerda está en torno a los 5 kilonewtons. ¿Cómo podemos calcular la tensión de la cuerda? La tensión es una fuerza, ¿no? Nosotros para la fuerza teníamos 2 fórmulas. Teníamos la fuerza es igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, ¿no? Y hay una segunda fórmula que es la fuerza es el cambio de momento entre el cambio de tiempo. Que esta, aunque no la tengamos tan interiorizada y no la usemos tanto, es muy práctica, porque en todos estos ejercicios donde tenemos velocidades y no tenemos aceleraciones, la podemos usar. ¿Qué pasa en nuestro caso? Tenemos aquí la hélice, sabemos la masa de este cilindro de aire y también sabemos que su velocidad inicial, por así decirlo, es 0 metros por segundo y su velocidad final, a la que expulsa el aire, es 20 metros por segundo. La fuerza será el cambio del momento, que es el momento final, que será 20 metros por segundo por 244, menos el momento inicial, que será 0 metros por segundo por 244, entre el tiempo transcurrido, que es un segundo, ¿no? Porque nosotros hemos descubierto ya que esta masa de 244 kilos es la que pasa cada segundo. Si hacemos los cálculos, al final nos queda 4,9 kilonewtons, 4.900 newtons aproximadamente. Lo siguiente que nos preguntan es que estimemos la distancia que recorre la aerolancha para alcanzar su rapidez máxima. En principio, no contamos con datos suficientes para calcular esta velocidad máxima, ¿no? No sabemos ni la aceleración, el tiempo sí que lo sabemos, que son 40 segundos porque nos lo dan en la gráfica, y la velocidad inicial también, pero vemos que la aceleración no es constante, ¿no? Aquí este primer tramo acelera más rápido y a medida que aumenta la velocidad
la fuerza de resistencia aumenta, entonces deja de acelerar tan rápido. ¿Cómo podemos sacar en este gráfico velocidad, tiempo, la distancia? Se corresponde, acordaos, con el área de debajo de la gráfica, ¿no? Porque si nosotros integramos la velocidad, vamos a conseguir el desplazamiento. Y acordaos que la integral se correspondía con el área de abajo de la gráfica. Entonces tendremos que hacer una estimación, ¿vale? Podemos coger, por ejemplo, este triángulo hasta 15, este trapecio hasta 30 y este último trapecio hasta 40. La distancia será el área del primer triángulo, que es base por altura entre 2, ¿no? Que será 15, que es la base, por la altura, que es 13,2 entre 2. Más la base de este trapecio, que podemos dividirlo a su vez en un rectángulo y un triángulo, ¿no? Entonces, el rectángulo va a ser 15 por 13,2 y luego el triángulo va a ser 15 de base, ¿no? Y la altura va a ser 17,6 menos 13,2, que será 4,2. Y el último, que va a ser este rectángulo largo y este triángulo pequeño, igual, esto ahora son 10 la base, ¿no? Entonces, el rectángulo va a ser 10 por 17,6 más el triángulo este chiquito, que va a ser 10 por 0,2 entre 2. Si sumamos todo esto, nos va a dar un valor de aproximadamente 520 metros. Las respuestas nos van a dar bastante margen, dependiendo de pues en cuántas partes lo hayamos dividido, ¿vale? Y el último apartado, que nos preguntan que deduzcamos la masa de la aerolancha. ¿Qué podemos hacer? Nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿La aceleración la podemos calcular en este gráfico? Sí, ¿no? En este primer momento podemos determinar la pendiente de la recta, que es más o menos recta, y calcular cuánto vale. Por ejemplo, aquí, si nos fijamos en este triángulo, el tiempo es 4 y la velocidad es 4 también, ¿no? La aceleración será 4 metros por segundo entre 4, que es 1 metro por segundo al cuadrado. Por otro lado, sabíamos que en un principio, por lo que hemos calculado antes aquí, en el apartado B2, la fuerza inicial de resistencia del cable era de aproximadamente 5 kilonewtons, 4,9 kilonewtons. Entonces, lo que podemos hacer es determinar que en ese primer momento la fuerza es 4,9 kilonewtons o 4.900 newtons. Si ahora despejamos en la ecuación de la fuerza, nos queda que la masa es la fuerza entre la aceleración, 4.900 entre 1, 4.900. Hasta aquí el ejercicio 1. Vale, vamos ahora con el ejercicio 4, ¿vale? Que empieza con una pregunta teórica diciéndonos que identifiquemos las leyes de conservación que están representadas por las leyes de circuitos de Kirchhoff. Vamos a acordarnos primero de las leyes de circuitos de Kirchhoff. La primera ley nos decía que en una intersección de cables la corriente entrante es igual a la corriente de salida. Una magnitud muy relacionada con corrientes que tiene una ley de conservación es la carga, ¿no? Al final esto dice que la carga que entra en una intersección de cables es la misma que la carga que sale. No perdemos carga en la intersección de cables. La segunda nos dice que en un ciclo cerrado, dentro del propio circuito, la suma de la fuerza electromotriz dentro de ese ciclo es igual a la suma del voltaje dentro de ese ciclo. Es decir, la energía que nosotros introducimos dentro de ese ciclo para cada electrón o para cada carga es igual a la energía que gasta cada electrón o cada carga dentro de ese ciclo. Entonces, esto será una ley de conservación de la energía. Y ahora nos dicen que se conecta un voltímetro ideal, un interruptor S y un resistor R en dos celdas. Distintos datos nos dicen que la resistencia de R es 4 ohmios. También nos dicen que cuando se abre el interruptor la lectura es de 12 voltios y que cuando se cierra es de 8 voltios. Entonces podemos dibujarnos los dos casos, en el caso en el que está abierto y en el caso en el que está cerrado. Nos preguntan en primer lugar por la FEM de la celda, que la indiquemos, ¿vale? Acordaos que cuando dicen indiquen o escriba son preguntas siempre muy fáciles. Entonces, ¿cómo podemos calcular o determinar la fuerza electromotriz de la celda? Nos fijamos en este circuito donde solo hay una resistencia y solo hay un punto en el que se puede gastar la energía del circuito que nosotros metemos. En ese caso, si lo que gastamos son 12 voltios, ¿no? Que es lo que vamos a gastar en esta resistencia interna, esos 12 voltios se corresponderán con la energía que nosotros estamos metiendo en el circuito. Es decir, que la fuerza electromotriz del circuito serán 12 voltios. Vale, y ahora nos dicen que deduzcamos la resistencia interna de la celda. Para eso vamos a trabajar con este circuito. Y ahora sabemos también que esto es
12 voltios. Sabiendo, o sea, podemos usar ahora alguna de las leyes de Ohm, ¿no? Sabemos que la fuerza electromotriz será igual a I por R más R. Por otro lado, en el circuito pequeño podemos utilizarlo para sacar la corriente total, ¿no? Vale, tenemos entonces 12 voltios será igual a la corriente, que aún no lo sabemos, por la resistencia grande, que es 4, más R, que es la resistencia interna. Por otra parte, para calcular la corriente podemos aplicar la ley de Ohm dentro de este resistor, donde sabemos que el voltaje es 8 voltios. Por lo tanto, tendremos que 8 entre 4, que es 2 amperios. Combinando estas dos ecuaciones, nos queda que 12 será igual a 2 por 4 más R. Entonces, al final nos queda que 2R es igual a 12 menos 8, 2R es igual a 4, entonces la resistencia interna será 2 ohmios. Vale, y ahora viene el apartado más difícil de este ejercicio, que nos dicen ahora que utilizamos el mismo voltímetro ideal en otro circuito, que es de este tipo. Nos piden que calculemos la lectura que marca el voltímetro. Fijaos que nos han preguntado antes las leyes de Kirchhoff, entonces eso quiere decir que en algún momento vamos a tener que usar las leyes de Kirchhoff. Lo que queremos saber es con cuánta energía salen los electrones de esta primera pila, cuánta pierden en esta resistencia interna y con cuánta energía llegan aquí, a este punto. Y del mismo modo, con cuánta energía salen de aquí, cuánta pierden en esta resistencia interna y con cuánta energía llegan a este punto. Para calcular la energía o el voltaje que pierden en la resistencia interna, lo que tendremos que determinar, como se trata de un circuito donde todo está en serie, el voltímetro está en paralelo, pero como es una resistencia infinita, no pasa ningún electrón por él, lo que necesitamos es la corriente para saber cuánta energía se pierde en el primer resistor, ¿no? El voltaje del primer resistor, que va a ser I por R1, el voltaje del segundo resistor será I por R2 y el voltaje, vamos a llamarlo del punto A, será V1 más V2. Por otra parte, también necesitaremos el voltaje en este punto B. ¿Qué ocurre? Que en este punto a los electrones no se les da ninguna energía, porque los electrones, acordaos, salen del negativo y llegan hasta este punto, pero ¿qué pasa? Que este voltímetro tiene una resistencia infinita, entonces no pueden pasar, ¿vale? Los electrones se quedarían aquí, entonces el voltaje en el punto B, o la energía en el punto B, sería 0. La lectura del voltímetro sería entonces la diferencia entre el voltaje en A menos el voltaje en B. Lo que necesitamos, tenemos tanto R1 como R2, y lo que necesitamos es la corriente para sacar V1 y V2. Y para ello vamos a usar la ley de Kirchhoff, ¿vale? Vamos a crear un ciclo aquí en este circuito, que el único ciclo que podemos crear es este, y vamos a ver qué pasa en ese ciclo. En ese ciclo tenemos una fuerza electromotriz total, ¿no? O sea, acordaos que la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que la suma de la fuerza electromotriz en un ciclo es igual a la suma de I por R en ese ciclo. La fuerza electromotriz que tenemos, vamos a tener, imaginaos, podemos considerar que estos 10 voltios son positivos, entonces como esta pila está orientada al revés, bueno, está orientada en el mismo sentido, pero los electrones van en la dirección contraria, estos 4 voltios serán negativos, ¿vale? Entonces será menos 4. Y a continuación tendremos que la corriente, que será la misma en todo el circuito porque está todo en serie, o sea, la corriente por la suma de las resistencias, ¿no? Porque las dos resistencias funcionan, los electrones van en la misma dirección en las dos resistencias. 1 más 2. Despejamos y nos queda que la corriente es 6 entre 3. Es decir, 2 amperios otra vez. Y ahora, sabiendo la corriente, ya podemos calcular V1, que será 2 por 1, es decir, 2 voltios. V2, que será 2 por 2, es decir, 4 voltios. Vale, una vez hemos descubierto el voltaje de tanto de V1 como de V2, vamos a dibujarnos otra vez el circuito con toda la información que sabemos. Ahora solo nos falta determinar el voltaje en el punto A, ¿vale? Para ello vamos a pensar con cuánta energía salen los electrones y cuánta energía pierden. Esta primera batería, la de arriba, los electrones saldrán con 10 voltios de energía, por así decirlo, perderán 2 voltios, entonces llegarán aquí con 8 voltios. En esta segunda batería de abajo, los electrones saldrán con 4 voltios, gastarán esos 4 voltios en la resistencia interna, entonces llegarán aquí con 0 voltios. Entonces, al final, el voltaje en A será 8 más 0, que es igual a 8. Y la lectura del voltímetro, ¿te acordáis que el voltímetro
Pensadlo como diferencia de potencial el voltaje en estos casos. Entonces va a ser el potencial aquí, es decir, la energía de cada electrón aquí, menos la energía de cada electrón aquí, en A y en B. Entonces será el voltaje en A menos el voltaje en B, 8 menos 0, otra vez, 8 voltios de diferencia de potencial. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya ayudado y os haya servido para resolver dudas o repasar conceptos. Acordaos de darle like, suscribiros, recomendarlo. Si tenéis alguna sugerencia, alguna recomendación, algún tema que queráis que veamos, dejadlo en comentarios. Y acordaos que podéis pedir clases en Ivy Web de cualquier asignatura que deis en el Ivy.